Bom, boa noite a todos e a Buenas noches todas a todos y a nessa aula todas inaugural do en curso de esta verão clase da inaugural del curso de escola verano da de Fundação Lauro la Campos Marielle Escuela Franco. de la Estamos Fundación Lauro aqui Campos y Marieli iniciando Franco. essa aula, Estamos que é um aquí prazer iniciando enorme esta com a clase. realização da Es un Fundação placer Lauro Campos enorme. Marielle Es una Franco, realización de la Fundación aí com a Lauro Campos colaboração da Marieli Carla Franco, Ferreira, con professora la universitária, colaboración do de Paulo Carla Henrique Ferreira, profesora Furtado, também universitaria, professor universitário, Paulo Enrique e é Furtado, también profesor uma universitario. continuidade do que a gente Y tem es una feito. Já continuidad é a de lo nossa que hemos terceira hecho edição de ya. Escola de Es Verão, nuestra né? tercera edición de la Escuela E de além da Verano. Escola de Verão, Y que más a allá de la Fundação Lauro Escuela de Campos Marielle Verano Franco que la tem Fundación Lauro feito, Campos nós Marieli também Franco temos ha feito hecho, vários outros projetos, nosotros también como hemos por hecho exemplo, quero varios otros aqui proyectos. aproveitar a entrada do professor Quiero aquí Eleutério aprovechar Prado, la entrada del aí profesor Eleuterio agradecer a Prado, presença aqui agradecer junto com la a gente presencia nessa Escola aquí de junto con Verão. É nosotros en esta prazer Escuela de enorme para Verano. nós da Fundação Es Lauro un Campos placer Marielle enorme para Franco, nosotros de la uma Fundación Lauro fundação Campos Marieli vinculada ao Partido Franco, Socialismo e una Liberdade fundación e vinculada que al tem a Partido função Socialismo y de Libertad y que debater tiene la política, né? función de Debater debatir política, o de sentido que nós debatir el queremos da nossa sentido que vida, né? Digamos nosotros assim. queremos de nuestra E vida, nós digámoslo queremos así. fazer com que as Y pessoas queremos entendam hacer e que las aprendam cada personas vez mais, entiendan né? y aprendan Nós cada que vez estamos nesse más. curso Nosotros de que escola estamos de en este verão, curso de la Escuela que de vamos Verano y que abrir o vamos a curso abrir el Introdução ao curso Capital de Karl Introducción al Marx, Capital de com Karl o professor Marx Eleutério con Prado, el a profesor professora Eleuterio Carla Prado y Ferreira, la Paulo profesora Henrique. Carla A Ferreira. professora Carla Ferreira é Paulo coordenadora do Enrique. curso de verão, quem La coordena todos profesora os Carla cursos de verão Ferreira ha fecha pela coordinado Fundação. todos los Paulo cursos de Henrique, verano de la coordenador deste Fundación, y curso, Paulo né, que Enrique tem es debatido aí coordinador de e este quem curso, montou ha o curso debatido para y es quien poder montó este oferecer isso curso para todos para os poder inscritos, ofrecer né? esto a todos E los inscritos. também agradecer a Y también Bernadette agradecer Menezes, a que é Bernadette a diretora da Menezes, que es escola la da Fundação directora de Lauro la Campos Marielle escuela Franco, Fundación Lauro é Campos y diretora da Marieli Franco, Executiva es Nacional do directora de la Partido Ejecutiva Socialismo e Nacional Liberdade del Partido comigo, né? Socialismo y E tem Libertad ajudado conmigo bastante, não y está ha aqui hoje, ele ayudado estará em bastante. outras Hoy aulas, no outras nos visitará, pero oportunidades, en otras com estará a en otras gente nesse clases, en curso otras de oportunidades verão. con nosotros Agradecer en também a este equipe curso de técnica, verano. né? A gente tem Agradezco aí también a todo el por equipo trás técnico que dessa está aula, por tem detrás o de toda esta Yuri, clase. tem Está o Yuri, Kim, o P7, Kim, o André, o Adriano, Pesechi, que são André, pessoas que dão Adriano, suporte para que que son esse personas curso que dan el chegue soporte para que este aos curso todos os llegue a todos interessados, los aos interessados, para que a interesados y gente possa interesadas, oferecer o para que melhor nosotros podamos ofrecer sobre lo o mejor marxismo, sobre né? Eu acho que el esse é marxismo. um norte que Yo creo principalmente a que professora este es Carla un norte que batido principalmente la bastante, profesora Carla ha e é um alcanzado norte que a gente bastante, un norte almeja que passar hemos para as querido pessoas entenderem, né? pasarle a las Porque o momento personas que nós para que estamos entiendan vivendo, el momento um en el que estamos momento viviendo. de Un nebuloso momento sobre o nebuloso conhecimento, né? sobre el A negação do conocimiento, conhecimento, la é negación del importante a conocimiento. gente Es ter bien pessoas assim importante que se tener dispõem, como os personas que professores se aqui, disponen, a como fazer los um profesores curso aquí, para as a hacer un pessoas curso para las tirar essa personas, nebulosidade, poder para que entender se e quiten esa conhecer, porque só o nebulosidad, para que se conhecimento é que puedan vai entender y fazer a conocer, humanidade porque crescer. solo el E tem sido conocimiento es assim. el que hará a la É, humanidad crecer, sempre y foi ha sido assim, así e agora que y está tendo siempre fue essa así. fase Y ahora nebulosa em está que as habiendo esta pessoas fase tentam negar o nebulosa en que las conhecimento, mas personas nós intentan estamos aqui negar el para ir conocimiento, contra pero essa estamos maré, aquí essa é a para nossa ir en função, é a contra de nossa esa marea. militância. Esa es nuestra E eu quero función, esa es aqui, nuestra antes de passar militancia. para Quiero a aquí, antes de professora Carla, pasarle la te palabra a la falar sobre alguns profesora outros Carla, projetos da Fundação hablar Lauro Campos sobre los Marielle otros Franco, que é proyectos de la importante, né, que Fundación a gente Lauro tem Campos feito, Marieli que é Franco y que es primeiro a importante y que revista hemos TV hecho. Socialismo e Liberdade, que Primero ela es la tem revista Socialismo y Libertad, que periodicidade trimestral tiene una e vários periodicidad professores trimestral y que escrevem para varios ela profesores e a escriben en gente ella. manda isso para casa. La Então, enviamos a você que está las começando o casas. curso aí, Así quer que si estás receber, empezando depois el deixa o curso y quieres endereço aí que a recibirla, gente faz a después revista déjanos chegar tu na correo sua y casa. Ela nosotros tem la mandaremos a periodicidade tu casa. trimestral. Tiene E una também periodicidad nós trimestral. fizemos uma experiência muito grande, También foi tuvimos una quando gran experiencia comemorou cuando 200 se anos de conmemoraron Karl 200 Marx. años de E Karl Marx. essa comemoração, Esta nós tivemos um conmemoración evento na fundação, tuvo un tiveram evento en la presente mais de 1000 fundación donde pessoas. estuvieron No presentes más de 1000 segundo, no personas. En el 201 anos de Karl segundo, en el Marx, tiveram 201 presente mais de años 2000 de Karl pessoas. Marx, Depois disso hubieron não presentes conseguimos más de fazer porque 2000 veio a personas. pandemia, mas Después isso ya no se pudo mostra hacer porque como vino tem la pessoas pandemia, pero interessadas em eso aprender muestra sobre cómo Karl hay gente Marx, interesada né? en Então aprender esse sobre Karl é Marx. foi uma parceria com Esa a fue una editora Boitempo colaboración con la e que editorial nós tivemos Boitempo muito prazer y em tuvimos realizar mucho essa placer en comemoração realizar esa conmemoración de Karl de Karl Marx. Marx. Temos também outras
También hubo otros proyectos, como son los libros que fueron lanzados. Estos son La Revolución Popular. Son varios escritores que se proponen a escribir sobre las revoluciones que hubieron en el país y que muchas veces no están en los libros de historia. Ya fueron publicados 3 libros y estamos dando un proceso a esto para que las personas conozcan una versión diferente de los libros oficiales. También está el proyecto de teatro popular con varias colaboraciones de varios equipos de teatro popular que le disponen esa cultura a la población periférica. Y para las poblaciones que muchas veces no tienen acceso al teatro, hemos hecho esa colaboración también. Tenemos proyectos culturales con centros culturales de varias ciudades del país. Tenemos un proyecto de deporte que ayuda principalmente a la periferia a tener acceso al deporte a condiciones mínimas, porque sabemos que es muy difícil. El Estado cada vez más le ha delegado eso a las entidades privadas, a las empresas privadas, y eso realmente lo que hace es que hagas una cultura elitizada y que pocos tengan acceso. Entonces, lo que nosotros queremos es ir en contra de esa tendencia de privatización, esa tendencia de exclusión. La privatización es nada más que la exclusión de una mayoría en beneficio de una minoría. Entonces hemos hecho estos proyectos para poder contemplar a quien es excluido de la cultura, del deporte, del teatro. Tenemos varias colaboraciones con varias fundaciones también. Montamos el Observatorio de la Democracia ahora en la elección de este gobierno para poder ver los ataques a la democracia que se han sufrido y hemos acompañado diariamente las actitudes de este gobierno. Quien quiera conocer este trabajo solo tiene que acceder a observatoriodemocracia.org.br. Son 6 fundaciones las que encargan de ese proyecto y fiscalizan los actos del gobierno. Bueno, en este momento que estamos viviendo, un momento de negligencia con la regulación de la humanidad, como dije anteriormente, tuvimos esta propuesta de hacer un curso. Y es este curso con varios inscritos, más de 1000 personas. La profesora Carla va a hablar sobre esto. Y con esta voluntad de las personas de querer aprender cada vez más. Va a ser un curso de 4 meses. Los otros cursos que hemos hecho han sido cursos de una semana, dedicación total y mucha concentración de energía y de conocimiento. Este lo vamos a hacer más pausadamente y online. Entonces es un placer enorme estar inaugurando esta clase y quiero decir que nosotros tenemos que entender el sistema. El sistema capitalista está en crisis en todos los aspectos, en la concentración de ingresos, en la explotación, en la propia sobrevivencia, en la propia convivencia con las personas, algo que los profesores van a hablar mejor aquí durante todo el periodo del curso. Y tenemos que tener este desafío de mostrarle a la población, de mostrarle a los interesados, a la militancia, que el conocimiento es el que va a hacer que la humanidad se emancipe cada vez más, principalmente políticamente, porque las personas y el capitalismo de manera general piensan que la política es solamente para algunos y nosotros tenemos claro que la política es para la mayoría de la población. Esa política tiene que ser llevada a la población y solo la política solo se organiza con conciencia y capacidad de organización. Entonces este es nuestro desafío, el desafío de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco, y por eso quiero agradecer la dedicación de los profesores que se dispusieron a dar este curso, principalmente a la profesora Carla Ferreira, a la cual le doy la palabra, y agradezco inmensamente esa dedicación que se ha hecho día con día para que podamos cada vez más dialogar con la militancia y preparar una militancia para el enfrentamiento necesario que es necesario hacer en la política, en la ideología y en el crecimiento de la humanidad. Muchas gracias, profesora. Le doy la palabra a la profesora Carla Ferreira. Muchas gracias, Francis. Gracias por tus palabras, por tu reconocimiento. Has sido un apoyador incondicional de este proyecto. Y en nombre de él también agradezco a todo el equipo que ya mencionaste. Quiero registrar aquí mis sentimientos por los más de 210 vidas perdidas en Brasil por el COVID-19. Registrar mi repudio a este gobierno oscurantista, negacionista, que nos ha relegado a una situación de absoluta negligencia con la salud y la vida de las personas. Y por eso este curso hace parte de la lucha por el fuera Bolsonaro, por el impeachment de Bolsonaro, por la retirada de ese genocida del gobierno. Y en este sentido, la escuela de verano es un momento también de lucha.
Así logramos la formación política en nuestro partido y en nuestra fundación. Me gustaría agradecer a muchas otras personas, pero voy a citar apenas a 3, agregando grupos que han construido este proyecto. En primer lugar, a Bernadette Menezes, que Francis ya citó, y en nombre de ella, los dirigentes del partido, de nuestro partido, de las más diversas corrientes que vienen con Berna, y principalmente ella dando apoyo decisivo a las escuelas de verano, sabiendo que nosotros tenemos como tarea construir una Escuela Nacional de Formación de Cuadros de nuestro partido vinculado a nuestra fundación. También agradecer a todos los profesores y colegas docentes que son parte del pensamiento crítico del proceso de formulación de la crítica del capitalismo, la crítica a todas las formas de opresión y explotación que vienen participando de nuestros cursos. Quiero agradecer a este conjunto de profesores que no puedo citar a todos, pero voy a citar apenas el nombre de uno de ellos, que fue el primero a voluntariarse a este proyecto, el profesor Ricardo Antunes, que ha sido un apoyador incondicional de nuestra escuela desde el inicio. Y por último, agradecer a los compañeros que hoy componen el cuadro de nuestro Consejo de Observación de la Crisis, que es la dimensión de investigación y extensión que estamos experimentando con el contexto de la pandemia. Desarrollar este observatorio, al que invito a todos y todas que todavía no visitaron nuestro sitio web www.observatoriodacrisis.org. Pido que lo pongan en el chat. Y a Aguinaldo Fernández, que es un compañero también fundador del partido y que nos ha venido ayudando junto con muchos compañeros a construir este proyecto. La escuela de verano, que estamos en la tercera edición, como dijo Francis, ha venido sirviendo como un piloto para un proyecto de mayor aliento que esperamos construir colectivamente con el conjunto de las fuerzas vivas de nuestro partido. A partir de este año, construyendo para el próximo Congreso una propuesta de forma dialogada, colectiva y partiendo de algunos principios que nos gustaría poner en pauta para nuestro debate en el ámbito de la formulación y la elaboración de este proyecto de forma más definitiva. Este piloto se ha pautado ya desde su primer encuentro en la idea de una formación como parte de una praxis política, de la transformación estructural que luche por la superación del capitalismo y por lo tanto fuertemente asentada, teniendo por base el pensamiento crítico, y que sea constituida sobre la base del pluralismo socialista. Por esto construimos nuestra primera edición de la Escuela de Verano ya en el 2019, con el conjunto de las cosas que son parte del partido, que dan vida en el PSOL. La primera edición fue dedicada al tema del capitalismo, del capital y el capitalismo y las luchas sociales en la actualidad. Contó con la participación de más de 100 militantes, fue presencial, una semana intensiva en colaboración con la Escuela Nacional Florestan Fernández. Fue una experiencia riquísima, la dirección partidaria participó activamente, fue muy importante y se señala este principio de una formación asentada en el pensamiento crítico y construida con base en nuestro pensamiento pluralista socialista. La idea de una formación como partido de lucha, de la lucha, lo que quiere decir que si la lucha social nos forma, tampoco se puede pensar una lucha revolucionaria sin teoría revolucionaria. Por eso nuestra escuela se articula con las luchas concretas que mueven nuestra sociedad y en la prominencia de las luchas del movimiento feminista, del movimiento de mujeres y del movimiento antirracista en el 2020. En el verano del 2020 organizamos una edición totalmente dedicada al tema de mujer, raza y clase. Nuestro sector de las mujeres y militantes de todo el país participó otra vez como en la primera edición. Y ahora estamos dedicados a ofrecer en el ámbito de la pandemia nuestro primer curso, nuestra primera escuela de verano, dedicada a un curso del capital, de forma completamente remota, coordinado por el profesor Paulo Enrique Furtado, docente de la Facultad de Economía de la Universidad Federal Fluminense, nuestro colega, compañero.
que coordina este curso, al que le agradezco su dedicación profunda con la militancia estos últimos meses en este curso. El curso ya es un éxito. Tenemos más de 1.200 inscritos participando de todas las corrientes del PSOL. Prácticamente tengo aquí una lista enorme. Somos muchas corrientes del partido. Más de 50% de mujeres participando de todos los estados de Brasil y todavía participando de Chile y de Inglaterra. Este curso también va a tener traducción al español y será ofrecido a las organizaciones de toda América Latina, siempre con 2 semanas después de lanzada la clase en portugués. Esta será totalmente traducida y serán generados caracteres en español. El curso será ofrecido en español en el sentido también de fortalecer nuestra integración, porque no podemos pensar en la lucha anticapitalista, feminista, antirracista, antiimperialista, sin pensar en el internacionalismo socialista. Entonces, quiero agradecer la presencia de todos, agradecer la audiencia, agradecer a los inscritos, la bienvenida de nuestras direcciones, de nuestros militantes, de nuestros cuadros, de todos los estados, agradecer a los profesores y dar todas mis bienvenidas al profesor Eleuterio, que es una de nuestras mayores referencias, maestros de muchos maestros aquí que estarán con nosotros. Agradecer profundamente la bienvenida del profesor Eleuterio a esta conferencia inicial y paso la palabra a mi querido Paulo Henrique, agradeciendo también todo su empeño. Muchas gracias, Carlas. Muchas buenas noches a todos y todas. Me gustaría comenzar agradeciendo también a Carla, Francis, Berna, a todo el equipo, el apoyo que recibimos a lo largo de este proceso de formación del curso para que pudiéramos llegar en este momento de la realización efectiva del curso. También agradecer a todos los colegas, profesores, conferencistas que gentilmente aceptaron participar de nuestro curso de formación y de esta manera partir del conocimiento junto con nuestra militancia. Este curso fue pensado como una introducción a la lectura del libro El Capital, esta que es la obra magna de Marx, y me arriesgaría a decir que sin el conocimiento adecuado de esta obra, difícilmente podríamos nosotros, que luchamos por la emancipación humana, por la emancipación del valor en la expansión del capital, difícilmente conseguiríamos librarnos de esa plaga bíblica que es el capitalismo. Entonces, por lo tanto, es una tarea que nosotros asumimos de buen grado, de divulgar, de difundir estos contenidos en cuanto a una primera aproximación, pero siempre teniendo en mente que arriba de todo deseamos seducir a cada uno y cada una que nos escucha, que nos ve, para que continúe leyendo, estudiando y profundizando el conocimiento de la realidad, porque solo podemos cambiar la realidad si conocemos adecuadamente las estructuras de la realidad. Al revés, nuestros esfuerzos serían absolutamente en vano. Me arriesgaría también a decir que, a mi juicio, de la forma en que yo lo veo, nuestra realidad histórica de la sociedad brasileña se sitúa exactamente en el ámbito de la formación teórica. Por lo tanto, este es un paso inicial en el sentido de construir los instrumentos, los mecanismos para suplir esa carencia que yo defino de la formación teórica. Bueno, quería entonces encerrar mi intervención pasando al profesor Eleuterio, que hará nuestra conferencia de apertura. El profesor Eleuterio es un profesor titular exdocente retirado de la USP, especialista en teoría económica, es un gran conocedor del pensamiento de Marx y profundamente comprometido con la causa, la perspectiva de la emancipación humana, con las causas de la clase trabajadora. Entonces, creo que es lo suficiente para presentarlo. En este momento daremos inicio al video del profesor Eleuterio y al final del video tendremos el debate con todas y todos. Entonces, muchas gracias y podemos empezar. Para los amigos del PSOL, hola a todos. Muchas gracias por la invitación y la confianza. La tarea es difícil, ya que el tema exigiría, para ser desarrollado de modo adecuado, todo un libro.
pero aquí solo está disponible cerca de 1 hora y tal vez un poco más. Voy a intentar abordar este tema complejo de una forma comprensible con base en El Capital de Karl Marx. Adelanto que voy a adoptar una perspectiva de largo plazo. Esto es, pretendo pensar la crisis actual en el tiempo histórico del capital, en la segunda mitad del siglo XX y en la primera mitad del siglo XXI. Voy a adoptar una determinada periodización basada en el comportamiento de la tasa de ganancia a partir de 1950 y hasta casi el presente. 2017, de hecho, es el último año en que hay datos disponibles. El tiempo histórico del capital, en los años que siguen a la Segunda Gran Guerra Mundial, está dividido en 2 periodos. Uno de ellos marcado por el keynesianismo y el otro marcado por el neoliberalismo. Cada uno de ellos está subdesarrollado en 2 periodos. El primero, marcado por el keynesianismo y por la socialdemocracia, está dividido en la Edad de Oro y la crisis de la ganancia. El periodo neoliberal y financierizado está dividido en recuperación neoliberal y larga depresión. Esta es la gráfica de la tasa interna del retorno del capital, del conjunto de los países que componen el G7, en porcentaje medio ponderado por el PIB. Lo que se observa es que los datos individuales, que también mostrarían cosas muy semejantes, que son estos 4 periodos que mencioné. El primero de estos, que va a grosso modo de 1950 hasta 1967, es considerado la edad de oro del capital, en el que la tasa de ganancia era alta y que reflejaba una serie de condiciones optimistas, etc. A partir del 67 empieza a surgir una caída en la ganancia. Al inicio no fue muy sentida, pero a partir de los años 70, 74, 75, esa crisis de ganancia se va a manifestar con crisis explícitas. Entonces, al final de esta década de 1970, hay una modificación de las condiciones políticas con el ascenso de Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos, y es lanzado lo que será llamado de neoliberalismo. El neoliberalismo tiene efectos positivos en la recuperación de la tasa de ganancia, pero esa recuperación solo va hasta 1997, más o menos. A partir de ahí se inicia, por lo tanto, el cuarto periodo, o el segundo periodo del periodo neoliberal. El segundo subperiodo del periodo neoliberal que vamos a llamar de larga depresión. Entonces, dado este esquema del tiempo histórico del capital, la exposición será compuesta de 5 partes. La primera parte la vamos a llamar del capital y sus crisis. Lo que haré en esta parte es tomar algunos elementos para la comprensión del capitalismo que se encuentran en el capital y que es absolutamente necesario para comprender la cuestión. Trataremos de la historia del capital en el centro del sistema, o sea, en los países del G7, en la segunda mitad del siglo XX y en el inicio del siglo XXI. En la tercera parte vamos a tratar básicamente del periodo en el que predomina el neoliberalismo. Vamos a mostrar que en ese periodo estas 2 partes que ya mencioné envuelven 2 tipos o una diferencia entre 2 tipos de financiarización. Entonces, en este momento entraremos un poco más profundo en esta cuestión. En la cuarta parte, para
completar el cuadro iniciado en la primera, en la segunda y en la tercera parte, vamos a examinar la historia del capital en la periferia. Realmente me voy a concentrar en China y en Brasil, también en la segunda mitad del siglo XX y en el inicio del siglo XXI. Finalmente, en la quinta parte, vamos a intentar discutir el futuro del capitalismo. Entonces, en este momento necesito dar una explicación sobre el método que emplearé para hacer esta exposición. Tengo una manera de exponer temas complejos por medio de la comunicación visual por el Internet, algo que actualmente ha sido llamado de live. De hecho, esto no se trata de un live porque el video fue grabado anticipadamente. No soy buen expositor por medio del habla espontánea. Por otro lado, me gusta presentar los documentos con el máximo rigor del que soy capaz. Por esto, para resolver estos dos problemas, organizo mi argumento usando el recurso del PowerPoint. Algunas veces voy a presentar lo que digo, en las veces que estos lives aparecerán en la pantalla, en detrimento del expositor. Vamos a la primera parte. El capital y sus crisis. Algunos elementos de la comprensión del capitalismo en el Capital, basado fundamentalmente en el capítulo 4 del libro 1 y en el capítulo 15 del libro 3. ¿Qué es capital? Es necesario recurrir al propio capital para responder esta cuestión. Dirá Marx, la circulación de mercancías, o sea, aquello que sucede en los mercados, es el punto de partida del capital. Producción de mercancía y circulación desarrollada de mercancías, comercio, son los presupuestos históricos sobre los cuales surge. Comercio mundial y mercado mundial inauguran en el siglo XVI la moderna historia de la vida del capital. Para Marx, por lo tanto, la mercancía, dinero y capital son formas de relaciones sociales. De hecho, formas de la relación social del capital. Marx empieza el libro del Capital exponiendo la mercancía. Este es el primer capítulo. En el segundo capítulo expone los agentes que actúan en el mercado. Después del tercer capítulo explica el dinero y finalmente en el cuarto capítulo, que nos vamos a concentrar, trata del capital. Entonces, reforzando, son formas de relaciones sociales. ¿Por qué formas? Véase. El regazo es la forma de la relación social entre la mamá y el bebé. El discurso universitario, aquello que se da en el salón de clases, es la forma de la relación profesor-alumno. El capital es la forma de la relación social entre capitalistas y trabajadores. Las formas como formas en proceso. No son simplemente formas, sino formas en proceso. Entonces dice Marx, dinero como dinero y dinero como capital se diferencian primero por su forma diferente de circulación. Entonces Marx va a distinguir entre la circulación de mercancía que se mantiene en el mercado y la circulación que va a formar el capital. Él dice, la forma directa de circulación de mercancía es M, mercancía, que se cambia por dinero y que se cambia por mercancía, transformación de mercancía en dinero y retransformación de dinero en mercancía, vender para comprar. Al lado de esta forma, encontramos por lo tanto una segunda específicamente diferenciada, la forma dinero que compra mercancía, que es vendida y que obtiene más dinero, transformación de mercancía, de dinero en mercancía y retransformación de la mercancía en dinero, comprar para vender. Dinero que en su movimiento describe esta última circulación se transforma en capital. Se convierte en capital y de acuerdo con su determinación ya es capital.
Entonces, esta es la definición del capital, dinero que produce más dinero. El capital es un proceso insaciable, ese es un punto absolutamente importante en el que Marx se diferencia de todos los otros pensadores al respecto del sistema económico capitalista. Él dice, el movimiento del capital es insaciable. Como portador consciente de ese movimiento, el poseedor de dinero se convierte en capitalista, o sea, el capital, él lo va a decir en otro momento, que es un sujeto automático, es un proceso que sucede, que tiene una subjetividad. El capitalista se convierte en una especie de soporte de ese movimiento. Lo que él va a decir es, su persona, o mejor su bolso, es el punto de partida y el punto de retorno del dinero. El contenido objetivo de aquella circulación, la valorización del valor, es su meta subjetiva, o sea, la meta que está en la cabeza del capitalista. Y solo en cuanto a la apropiación creciente de la riqueza abstracta, es el único motivo inductor de sus operaciones. Él funciona como capitalista o capital personificado, dotado de voluntad y conciencia. El valor de uso nunca debe ser tratado, por lo tanto, como la meta inmediata del capitalismo. La lección fundamental es el capital es un sujeto automático y el capitalista es la personificación del capital. Este punto de vista es único de Marx y en realidad es bastante difícil asimilarlo, porque parece contrariar nuestra visión de la vida cotidiana en la propia manera de producción capitalista. Entonces, en este momento viene la siguiente cuestión. ¿Cómo ocurre la circulación de capital? Para explicar esto es necesario mostrar por qué la D' es mayor que D. En D, M, D', recordando que D es dinero, M es mercancía, D' es más dinero. ¿Por qué D' menos D es algo más? ¿Por qué surge algo más en esta operación de invertir dinero en mercancías y después obtener más dinero? Surge algo más. La explicación de ese algo más solo puede estar en M, pensando ya que el dinero no brota del dinero, entonces tiene que surgir en la propia M. Entonces, como va a explicar Marx, ese cambio solo se puede originar, por lo tanto, de un valor de uso en cuanto tal, esto es, de su consumo. Por lo tanto, hay que prestarle atención a esa M que está aquí. Esa M tiene dos componentes fundamentales. Es formulada por la fuerza de trabajo y, por otro lado, por los medios de producción. Y, evidentemente, Marx va a explicar el algo a más pasando por en medio de esa mercancía especial que es la fuerza de trabajo. Repitiéndolo, el cambio solo puede originarse de un valor de uso en cuanto tal, esto es, de su consumo. Para extraer el valor del consumo de una mercancía, nuestro poseedor de dinero necesita tener la suerte de descubrir dentro de la esfera de circulación del mercado una mercancía cuyo valor de uso tuviera la característica peculiar de ser fuente de valor, por lo tanto, cuyo verdadero consumo fuese en sí la objetivación del trabajo, por consecuente, creación de valor, y el poseedor de dinero encuentra en el mercado tal mercancía específica, la capacidad de trabajo y la fuerza de trabajo que es una mercancía. O sea, la mercancía tiene la capacidad de generar trabajo, que es el valor de uso de la fuerza de trabajo. Entonces, y a partir de ahí, es que Marx va a explicar ese algo más. Él va a llamar ese algo más de plusvalor. Y entonces va a decir, ¿cómo surge en la historia? Él dice, si consideramos el dinero, entonces necesitamos presuponer que el intercambio de mercancías haya llegado a cierto nivel. Basta una circulación de mercancías relativamente poco desarrolladas para la constitución de todas esas formas de dinero, de circulación, tesoro, etc. Diversamente, dice él, ocurre con el capital. Sus condiciones, o sea, el dinero surge en la economía mercantil pensando que es
Economía mercantil antigua en la que existía como nicho un modo de producción feudal, un modo de producción esclavista. Diversamente, dice él, ocurre con el capital. Sus condiciones históricas de existencia de ningún modo están presentes en la circulación mercantil y monetaria. Él solo surge donde el poseedor de medio de producción y de subsistencia encuentra al trabajador libre como vendedor de su fuerza de trabajo en el mercado. Y esta es una condición histórica que encierra una historia mundial y empieza la historia del capitalismo. El capital anuncia, por lo tanto, de antemano, una época del proceso de producción social. Y por lo tanto, tenemos el entendimiento de lo que es capital. Ahora, a partir de ahí es necesario salir del capítulo 4 del libro primero e ir al capítulo 15 del libro 3, del tercer libro. Y es ahí en el que Marx discute mejor la cuestión de las crisis. Recordamos que el capital es insaciable y es justamente porque es insaciable que tiende a la desmedida. La crisis es la desmedida del capital. Y dice Marx ahí, la verdadera barrera de la producción capitalista es el propio capital. Esto es, que el capital y su autovalorización aparecen como punto de partida y como punto de llegada, como motivo y finalidad de la producción, que la producción sea apenas producción para el capital y no inversamente. Pero más adelante él dice, la producción capitalista busca superar estas barreras que le son inmanentes, pero solo las supera por medios que le anteponen nuevamente estas barreras y en escala más poderosa. O sea, el capital es insaciable, tiende a la desmedida, produce crisis y supera esas crisis para generar crisis todavía más poderosas. Entonces, ¿cuál es la lección fundamental? La crisis es siempre crisis de superacumulación. Se manifiesta como superproducción de mercancías, caída de la tasa de ganancia, desproporciones sectoriales, falta de demanda efectiva, burbujas financieras, etc. El propio Marx es el que dice, la crisis es siempre crisis de superacumulación. Y la idea de superacumulación está conectada a la idea de que el capital es insaciable. Es el principio de desarrollo que tiende a la desmedida. A partir de ahí, necesito ir a algunos conceptos que están en el Capital, en el libro tercero del Capital, que se refiere a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Cómo es que se define la tasa de ganancia? La tasa de ganancia es definida así, masa de ganancia entre el capital industrial almacenado. No voy a usar exactamente las definiciones que Marx usa de tasa de ganancia, pero voy a usar algo que es más fácil después computar y hacer empíricamente la tasa de ganancia. Por eso es definida así, masa de ganancia sobre el capital industrial almacenado. La tasa de ganancia, por lo tanto, puede ser descompuesta de la siguiente manera. La masa de ganancia dividida por la masa de salario dividida por el capital almacenado, es una operación matemática simple. La masa de ganancias sobre la masa de salario la vamos a llamar nivel de la explotación, o en el lenguaje de Marx sería la tasa de explotación. El capital almacenado sobre la masa de salario, o sea, invertí esta razón que está aquí, la vamos a llamar de composición del capital. O sea, la cantidad de capital sobre la masa de salario le vamos a decir composición de capital. El capital es formado de dos partes, capital constante y capital variable. El capital constante es formado por la depreciación de máquinas y equipos, más el costo de las materias primas, de las materias auxiliares, etc. Esto es lo que Marx llama como capital constante. El capital variable es formado por la masa de salario, entonces, de hecho, se tiene una relación entre el capital constante y el capital variable, que Marx va, de acuerdo con su terminología propia, con sus conceptos propios,
va a llamar composición orgánica del capital. Aquí, como nosotros estamos saliéndonos un poco de lo estrictamente de los términos de Marx, le llamaré de composición de capital. Entonces, a partir de estas fórmulas puedo hablar ya de tendencia a la caída de la ganancia. ¿Qué es esta tendencia? Es simplemente la idea de que la composición del capital, la razón entre el capital almacenado y la masa de salarios, tiende a elevarse en el proceso de acumulación a largo plazo, haciendo que la tasa de ganancia tienda a caer. O sea, las inversiones capitalistas sustituyen la fuerza de trabajo por máquinas y equipo y etcétera para aumentar la productividad, y ese proceso eleva la composición del capital. Ese proceso tiene tendencias contrarias, entonces es un tipo de tendencia que tiene tendencias contrarias. Básicamente, la tendencia contraria es que la tasa de explotación tiende a elevarse a largo plazo, o sea, en la medida en que aumenta la productividad en la producción, los bienes que entran en la canasta de consumo de los trabajadores o la tasa de explotación puede ser aumentada. Entonces, incluyendo estas dos tendencias, en la tendencia y en la contratendencia, Marx pone una lista de factores contrariantes: la elevación del grado de explotación de la fuerza de trabajo, la comprensión del salario debajo de su valor, del valor de la producción de la fuerza de trabajo, el embaratamiento de los elementos del capital constante, embaratamiento de los costos de reproducción de los costos de la fuerza de trabajo por medio del comercio exterior, por ejemplo, importando bienes de consumo de los trabajadores, lo que reduce el salario real, lo que permite la reducción del salario real, la exportación de capitales, la acumulación de capital por acciones. Aquí es un punto importante. Marx se refiere en el capital a la acumulación de capital por acciones, a la forma por la cual se le da un desahogo en la tendencia de la caída de la tasa de ganancia. Ese punto en Marx hoy es genéricamente llamado de financiarización. Es el movimiento del capital industrial a la esfera, en dirección a la esfera del capital financiero. Entonces, ahora podemos empezar la segunda parte, en la que presentaremos la historia del capital en el centro del sistema, o sea, en el G7, que es formado por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Y esta historia está concentrada en los últimos 70 años. Empieza en la segunda mitad del siglo XX, en la posguerra, y en el inicio del siglo XXI. Y está basado, a grosso modo, en el libro de Michael Roberts, que se llama La Larga Depresión, o en inglés, The Long Depression. Bueno, es importante ahora que ustedes se fijen en esta gráfica. Aparte de la gráfica, es necesario que se acuerden de esta tesis de Marx, según la cual la tasa de valorización del capital total, la tasa de ganancia, es el aguijón de producción capitalista. La valorización del valor es su único objetivo. O sea, hay una conexión muy fuerte entre la tasa de acumulación, o sea, la inversión sobre el valor de la producción, y la tasa de ganancia. Cuando la tasa de ganancia es alta, la inversión es alta. Cuando la tasa de ganancia es baja, la inversión tiende a caer. ¿Qué es lo que esta gráfica muestra sobre el capitalismo? Desde una perspectiva más abstracta, esta gráfica, así como otros que consideran un periodo más amplio, por ejemplo, de mediados del siglo XIX al presente, hay una tendencia circular a la caída de la tasa de ganancia. La ley de Marx, o sea, la ley tendencial de la caída de la tasa de ganancia, parece ser confirmada por los hechos, por los datos empíricos. Eso muestra también que las contratendencias no son suficientemente poderosas para contrarrestarlas. Este es el plano más general. Ahora vamos al plano histórico más específico. Vamos a empezar por el periodo de oro del capitalismo.
La depresión de los años 30, aún con las políticas contracíclicas, fue plenamente resuelta apenas por la destrucción del capital promovida por la Segunda Guerra Mundial con el fin de la guerra en Europa y en Asia Oriental. El capitalismo retornó a sus mejores días. El periodo que se siguió, por esto mismo, recibió el nombre de Edad de Oro. En él ocurrió una enorme prosperidad de optimismo económico, en el cual duró máximo 25 años. De él surgió la democracia liberal y con ella el estado de bienestar social. El keynesianismo, que incorpora los sindicatos en la vida económica de la sociedad, fue vencedor de este periodo y él determinó, a grosso modo, la forma de la política económica, aún en los gobiernos más socialdemócratas como los gobiernos más conservadores. Otro punto importante de este periodo fue la hegemonía del dólar. Fue establecido al final de la Segunda Guerra Mundial y continuada después de la crisis de los años 70, como mostraremos. Las economías europeas y japonesas se recuperaron de la devastación producida por el conflicto bélico sobre la hegemonía incontestable y global del capitalismo norteamericano. El dólar, como la forma del dinero mundial, pasó a predominar en el comercio entre las naciones y se convirtió también en la forma predominante de reserva internacional. Además, ya sea como instrumento de liquidez o sea como medio de creación del crédito, le dio un enorme poder y privilegio a los Estados Unidos, la potencia hegemónica durante todo el periodo, no solamente después de la Segunda Guerra Mundial, sino hasta el momento presente. Por lo tanto, esta hegemonía fue conservada en todos los periodos subsecuentes. Alguna amenaza al dólar está surgiendo ahora en el transcurrir del presente siglo. Entonces, este periodo es seguido por un periodo de crisis de ganancia. De mediados hacia el fin de los años 1960, las tasas de ganancia empezaron a caer, pues el intenso proceso de acumulación produjo una elevación en la composición del capital. El capital constante creció más que el capital variable y al mismo tiempo que fueron consumidas las grandes reservas de fuerza de trabajo de la posguerra. El capitalismo experimentó entonces una crisis de ganancia drástica, ya que la elevación moderada de la tasa de explotación no se mostró capaz de compensar la elevación de la razón entre la masa de capital y el valor de la producción mercantil. En el transcurrir de los años 70, sobrevino entonces la estanflación, y esta fue causada por la fuerte elevación de los precios del petróleo, por la permisibilidad en la creación de créditos y por las políticas de sustentación de la demanda, especialmente en los Estados Unidos. La política predominante en este periodo es la política keynesiana. Entonces, cuando surge la crisis, los gobiernos intentan crear la demanda efectiva. Mientras tanto, como la tasa de ganancia estaba muy baja, cuando los capitalistas se enfrentan con el aumento de la demanda efectiva, en vez de que ellos amplíen la producción, aumentan los márgenes, aumentan los precios. Por lo tanto, eso es lo que sucede y lo que da origen a esta estanflación. Esto muestra perfectamente que el origen de este proceso en los capitalismos contemporáneos está conectada a la permisibilidad en la producción de créditos, asociada a los hechos de que la tasa de ganancia se volvió muy baja. Después del periodo de la crisis de ganancia, vino el efecto del neoliberalismo. Por medio de la destrucción del capital industrial, esto es, del cierre de las fábricas más ineficientes, del desempeño de la fuerza de trabajo, la crisis creó, como era de esperarse, ciertas condiciones para una retomada de la acumulación.
pero ella vino apenas cuando el keynesianismo imperante desde el inicio de la posguerra fue sustituido por el neoliberalismo como forma de orientación de las políticas sociales económicas en las empresas y en la sociedad como un todo, mediante la represión de sindicatos, privatización de las empresas estatales, desubicación hacia el exterior de las actividades de trabajo intensivas, corte en las ganancias indirectas generadas por el estado de bienestar social, la reducción de los impuestos pagados por las empresas, la desregularización del sistema financiero, los estados-nación del centro del sistema aprobaron un periodo de recuperación neoliberal que duró aproximadamente 15 años o un poco más. Entonces, frente a este nuevo periodo, ocurrió lo que está siendo llamado de globalización neoliberal. El capitalismo compró el tiempo, pero la recuperación de la tasa de ganancia industrial fue moderada. Como los beneficios de los trabajadores fueron comprimidos, la prosperidad de la clase media no pudo retomar los niveles de la posguerra. Con una fuerte reubicación de la producción industrial, principalmente hacia Asia, con la reprogramación de América Latina, fue creado entonces un sistema de producción basado en cadenas internacionales de valorización del valor. Además, como este proceso de recuperación del capital fue acompañado de la financiarización del sistema económico, ahora completamente mundializada. Pero esto será mejor explicado en adelante. Por fin, llegando aproximadamente a 1997, tenemos la llegada de una nueva situación que puede ser clasificada como una crisis estructural. La superacumulación de capital, tendencia inmanente del capitalismo en general, viene a ser importante una vez más y así las tasas de ganancia empiezan a caer nuevamente. La primer muestra del nuevo patrón de acumulación ocurrió en el capitalismo japonés, ya en el inicio de los años 90. Hubo una crisis inmobiliaria seguida por un colapso de la bolsa, lo que tiró las tasas de crecimiento de tal manera que permanecieron bajas desde entonces. El milagro japonés de los años 70 y 80 desapareció. Y Japón entró en un proceso de estancamiento en el cual se encuentra hasta hoy. Entonces, esto sucedió en los otros países desarrollados más adelante. Y este periodo, por lo tanto, es clasificado como el periodo de la larga depresión. De esta manera, al fin del milenio anterior y el inicio del nuevo milenio, el capitalismo entró en una larga depresión, marcada por una caída persistente de las tasas de ganancia, en especial en el centro del sistema presentado por el G7. Todo este proceso de declive de las perspectivas históricas del capitalismo en el centro tuvo contrapartidas importantes, tanto en el capitalismo emergente en Asia, en especial en China, como en el capitalismo periférico en América Latina. En este momento es necesario observar el periodo neoliberal de una manera más profunda, desde otra perspectiva. Los dos periodos ya mostrados a partir de la gráfica de la tasa de ganancia serán complementados ahora con una visión de lo que sucedió con el proceso de financiarización en estos dos periodos. Bueno, entonces empezaremos con la tercera parte. Ya mostramos el periodo en el que predomina el neoliberalismo, que está constituido por dos periodos. Un periodo en el que la tasa de ganancia sube y uno en el que la tasa de ganancia baja. Para explicar mejor las diferencias entre estos dos periodos, vamos a examinar ahora otra perspectiva, la perspectiva de la financiarización. Entonces mostraré las dos etapas de la financiarización.
Esta parte está basada en un artículo de Obré y otros autores y se llama La constelación de la financiarización y su transformación. Y el segundo artículo es un artículo de Durán que se llama El nexo entre ganancia e inversión. Y financiarización. ¿Qué significa? Para muchos economistas, significa una especie de complot del capital financiero para extraer ingresos de la sociedad. Con esto se rechaza la comprensión que proviene tal vez más de corrientes keynesianas. Entendemos aquí como financiarización un desplazamiento de la centralidad de la acumulación de la esfera del capital industrial hacia la esfera del capital financiero. Se trata de un proceso que ocurre como consecuencia de la superacumulación de capital industrial o capital que comanda la producción de valores y plusvalor y de la caída de la tasa de ganancia. Al mismo tiempo, la financiarización responde a un estado avanzado de la sociedad del capital y el capital se convierte en propiedad, cada vez más propiedad colectiva de una clase social que es la clase capitalista. Y la necesidad de reforzar otra razón de la financiarización es la necesidad de reforzar la supervisión del capital industrial por el capital financiero, algo que es común en la historia del capitalismo. Entonces, en este momento histórico en que la economía capitalista entró en crisis al final de los años 70, se volvió necesario hacer una retransformación y esta es hecha básicamente por una reestructuración del sistema económico, en la que el capital financiero pasa a supervisar más rígidamente sobre condiciones más duras al capital industrial. Antes de proseguir, es necesario, en primer lugar, mostrar una evidencia empírica de la existencia de superacumulación. Tenemos que, para Marx, la crisis es siempre crisis de superacumulación y, por lo tanto, interpretamos todas las crisis del capitalismo como crisis de superacumulación. Para mostrar y dar una evidencia empírica de que de hecho existe superacumulación, vamos a leer esta gráfica, en la que la inversión bruta de las corporaciones no financieras como porcentaje del excedente operativo bruto, o sea, digamos a grosso modo, cuánto de la ganancia es de hecho reinvestido en la producción. Lo que se observa aquí es el conjunto de 5 países: Alemania, Francia, Japón, Gran Bretaña, Estados Unidos, que de hecho, a grosso modo, hay una tendencia al declive, a la disminución del porcentaje del excedente bruto que es reinvertido en la producción. Esta es una señal clara de que hay, de hecho, superacumulación. Otra cosa importante es entender en los periodos que vamos a examinar mostrar cómo es que se da la disciplina del capital financiero. Existe un periodo, que es el periodo de la imposición, que ocurre al final de los años 80, en el que las tasas de interés son elevadas sustantivamente. Después hay un periodo en el que las tasas de interés son mantenidas de forma bastante alta. Y otro periodo en el que las tasas de interés se vuelven relativamente bajas. Entonces, estos dos periodos que vamos a caracterizar no solamente por el ascenso y el descenso de la tasa de interés, sino que son acompañados por una elevación substantiva de la tasa de interés y después una estabilización. Esta fluctúa siempre, pero a grosso modo se mantiene en un escalón más alto hasta 1997. Y a partir de ahí la tasa de interés empieza a caer. Vamos ahora a ver generalmente estos dos subperiodos de la acumulación neoliberal, enfocándonos en la cuestión de la financiarización. Antes de
mostrar este cuadro, me gustaría que recordaran la afirmación de Marx, que dice que la verdadera barrera de la producción capitalista es el propio capital. La producción capitalista busca superar estas barreras, pero solo las supera creando nuevas y mayores barreras. Y esto es básicamente lo que va a explicar este cuadro. Hay una crisis en los años 70 y entonces surge el neoliberalismo como forma de superar esa crisis. Y este crea una nueva barrera que está constituida por las enormes deudas de las empresas, de las familias, etc. Y acaba creando en el periodo siguiente la larga depresión. Por lo tanto, que va a grosso modo, como lo pongo aquí, del 98 al 2020. Entonces, ¿qué es lo que este cuadro dice? Volviendo a la gráfica inicial, la tasa de ganancia en el periodo de la recuperación neoliberal es creciente y en la larga depresión es decreciente. La inversión es débil, como vimos en la gráfica anterior, y más débil todavía. Las tasas de interés son más altas en este periodo de la recuperación neoliberal y más bajas en el periodo de la larga depresión, que es la gráfica que mostré anteriormente. ¿Qué tenemos en términos de intereses? No uso jamás el término rentista. Este término es un término de la tradición keynesiana que no combina con Marx, en mi opinión, por lo menos. Entonces, se tiene el periodo de los intereses en expansión y en este periodo continuamente dominante, pero no hay la dificultad de expandirse, justamente porque las tasas de interés son más bajas. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar, grosso modo, la financiarización? En el primer periodo se tiene, a grosso modo, lo más importante en lo que se refiere a este tema es la imposición de la preferencia del accionista. O sea, las empresas, las corporaciones, tienen que ser ahora organizadas, dirigidas y ordenadas de la perspectiva del accionista y no de la lógica de la competencia industrial. En el segundo periodo esto continúa, pero ahora porque crecientemente hay una falta de alternativa del capital industrial. Entonces, esa transferencia de recursos del capital industrial para el capital financiero ocurre ahora ya no tanto por una imposición o por una incapacidad del capital industrial de encontrar nuevas fuentes de inversión. En este periodo se da la globalización. En el primer periodo se da la expansión de la globalización neoliberal y en el segundo periodo continúa dominante. Esto solo va a ser cuestionado a partir del 2008 y más recientemente con el gobierno Trump en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede con el régimen de la competencia? La competencia es monopolista, pero de alguna forma en este periodo de la recuperación neoliberal, en que las tasas de interés son altas, hay un endurecimiento de la competencia, una lucha grande de las empresas por sobrevivir. En el segundo periodo, lo que sucede es una tendencia fuertísima hacia la concentración y centralización del capital y hacia la formación de un tipo de empresa que más adelante comentaremos, que son empresas que yo llamaré como empresas hub. ¿Qué sucede con el poder de negociación del trabajo? Este es debilitado en el primer periodo. Los sindicatos son despedidos del poder de las empresas en la formación de la política económica en general. Y en el segundo periodo se convierte en algo todavía más debilitado. En el primer periodo hay una disminución de la clase media obrera en los países desarrollados, aquello que tal vez Lenin llamó de aristocracia obrera. No sé si es un buen término, pero de alguna manera en el segundo periodo empieza a aparecer una cosa que hoy es bastante importante, que es el ascenso del precariado. O sea, la existencia de una parte importante de la clase trabajadora que no tiene ni una protección social.
Bueno, entonces en este momento vamos a resumir las tendencias macroeconómicas del periodo neoliberal. La ganancia crece en 1982 y 1997, pero tiende a caer a partir de ahí. Hay una tendencia de la caída de la inversión como parte del excedente de las corporaciones. Hay también una tendencia de la caída de la tasa de productividad del trabajo. Hay una persistencia de la caída de las tasas del crecimiento del PIB. En el mercado financiero prospera como nunca. El crecimiento de los salarios deja de acompañar el crecimiento de la productividad. Estos datos, vamos a ver más gráficas que confirman estos datos. La cuestión del crecimiento anual del PIB en los países del G7. Esta es una gráfica que empieza en 1963 y termina básicamente en 2010. Lo que se observa es que cuando se calcula la tasa decenal, la tasa de crecimiento medio de los países del G7 es una tasa ponderada. Se observa que en el primer periodo está más arriba de 5 y después se mantiene alrededor de 4 y después alrededor de 3. Después está alrededor de 2,5 y ahora está al nivel de 2. Posiblemente en el periodo más adelante, que viene la crisis del 2008, este número que está aquí, que es casi 2, quede aún más bajo. Otra gráfica que es importante, que complementa la perspectiva que mostramos antes y que muestra la tasa de acumulación en los países de altos ingresos. La tasa de acumulación no es la inversión como proporción del excedente de las empresas. Es presentado como porcentaje del PIB. Obsérvese que la tasa de acumulación cae sucesivamente en los países del G7. Digamos que esta crece al final de la posguerra hacia el auge que se dará en este periodo de 70 a 78, pero entonces se desploma y cae en picada hasta llegar a una tasa bastante baja que si llegó al 35% del PIB, ahora es 20% del PIB, la tasa de acumulación. Otro dato importante, que es una evidencia empírica de la financiarización. Hoy la financiarización es un hecho bien conocido, pero podemos ver el valor sumado en los sectores financieros, de seguros y en los inmobiliarios, que son los tres sectores que constituyen la llamada esfera financiera. Entonces, estos dados son para Alemania, Francia, Japón, Gran Bretaña y Estados Unidos, dando un porcentaje del PIB, como se observa que el sector financiero cada vez más absorbe una parte más importante de los ingresos creados por la sociedad. Esto se manifiesta por el valor agregado que se apropia del sector financiero. Desde el punto de vista de Marx, esto no es un productivo en el sentido en que no produce valor, no produce plusvalor, pero se apropia de plusvalor. Se apropia en este periodo de 1980 hasta el presente cada vez más del valor producido socialmente. Vamos a comentar entonces estos datos y palabras. El primer punto a notar es la imposición de la disciplina del capital financiero. Con el ascenso del neoliberalismo se observa un cambio en el ascenso de las corporaciones. Se adopta la primacía del accionista en la producción y distribución del plusvalor, en detrimento de la lógica de competencia industrial. Por lo tanto, se elevan las tasas de interés por medio de políticas restrictivas en los bancos centrales. Se hace esto en nombre del combate a la inflación, debido especialmente a la estagnación de los años 70. Pero esta política monetaria restrictiva es una forma por la que el propio sistema capitalista, por medio de sus gobiernos, impone una disciplina más pesada sobre el capital industrial. Esa supervisión, como ya dije, es una constante en la historia del capitalismo, pero en cierto momento se vuelve crucial.
obliga al sector industrial a ganar eficiencia y producir más ganancias y transferirlos hacia el sector financiero. Para hacer esto, los gobiernos elevan la tasa de interés, pero también promueven un vasto movimiento de liberalización interna y externa de las naciones, de los flujos de capital, y así también se elevan drásticamente la liquidez de los activos financieros. En este proceso hay una pérdida de poder y negociación de la clase trabajadora. El cambio del keynesianismo hacia el neoliberalismo, la represión financiera hacia la liberalización financiera, eleva el poder de extracción del valor del sistema financiero como un todo. Esto es de los bancos, de las financieras, de los fondos de inversión, de los grandes propietarios de activos. Como contrapartida perversa y más esperada hasta deseada, este cambio debilita la posición de los trabajadores y de los sindicatos. Los salarios reales dejan de acompañar el crecimiento de la productividad del trabajo, que ahora se vuelve más lenta. Ocurre un debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores y así del llamado estado de bienestar social. En este periodo, desde el punto de vista tecnológico, surge un factor importante, que es el ascenso de la industria automatizada. Ya al final de los años 70, con el cierre de la competencia entre las empresas americanas y japonesas y europeas, especialmente alemanas, se abandona la forma de organización de la industria de posguerra. O sea, las corporaciones eran administradas de una manera fordista, y esto era de cierta manera consistente con el keynesianismo en el plano macroeconómico. Se adopta la forma de la industria informatizada, que opera principalmente por medio de la gestión de la información de la comunicación. Eso fue posible por la llegada de la tercera revolución tecnológica, que permitió una creciente automatización de los procesos industriales, así como la descentralización en la gestión del control de los trabajadores. Realmente lo que pasa en este periodo es una transformación de la subsunción del trabajo del capital, el paso de subsunción real material hacia subsunción real intelectual. Mientras tanto, con el ascenso de la industria informatizada basada en máquinas computacionales, en detrimento de la gran industria, que es basada en máquinas tradicionales, hay un cambio en la forma de subsunción del trabajo. El trabajador deja de ser pieza del sistema de máquinas y se convierte en una mente al servicio de la empresa. Pasa a ser llamado de colaborador y de capital humano. La subsunción material del trabajo al capital se transforma, por lo tanto, en subsunción intelectual. Se vuelve necesario controlar, digámoslo así, la subjetividad del trabajador. Aparte de eso, ocurre una mercantilización y financiarización de la propia vida cotidiana. Hay una expansión del financiamiento del consumo y esto también es una forma de subsunción y subordina a las familias directamente a la lógica acumulativa del capital. Pasaremos ahora entonces a los dos regímenes de financiarización. Como fue visto, se observó en el periodo una creciente desconexión de la ganancia en relación a la inversión. Aun cuando creció entre 1982 y 1997, la inversión tendió a caer como proporción obtenido por las corporaciones. Esta característica fue mantenida, pero es posible distinguir dos regímenes de financiarización. En este periodo están conectados al desempeño de la tasa de ganancia. Primero ocurre la recuperación neoliberal y en el segundo ocurre la larga depresión. Y uno pasa hacia el otro porque al superar una barrera, la barrera de la ganancia baja, se logra una elevación de la ganancia, pero se crea una enorme masa financiera. Por lo tanto, la tasa de interés es alta y aprieta a las corporaciones.
Y a pesar de eso hay una elevación de la composición orgánica del capital y por lo tanto se crea una situación en la que otra vez aparecen nuevas barreras. Y esa nueva barrera es formada por una baja tasa de ganancia. Miren cómo esto es descrito por estos autores Ovré, Cedric Durand, Rabinovich y Cecilia Ricap. El primer periodo, dicen ellos, está caracterizado por los actores financieros. Se establece una situación de tasas de intereses alta y de liberalización del movimiento de los capitales. La reducción de las ganancias retenidas por las corporaciones no financieras tienen fuertes efectos sobre la inversión y sobre la debilitación de la clase trabajadora. El segundo periodo está caracterizado por la hegemonía de los intereses financieros. Estos ejercen su poder incluso mediante nuevas formas de monopolio intelectual y financiero. Las tasas de interés caen y las cadenas internacionales de valor se ven afectadas. El debilitamiento de la clase trabajadora continúa, pero ahora por medio de la intensificación de la precarización. Entonces, tenemos en un periodo que fue caracterizado como de gran moderación, a un periodo de turbulencia, en el que empiezan a aparecer una serie de crisis financieras. La gran moderación fue el nombre dado a la reducción de la volatilidad de las tasas de crecimiento del PIB, del desempleo y de la inflación en los Estados Unidos y en Europa Occidental, verificada entre los años de 1980 y 1990. Pero acabó al final de los años 90. La política monetaria acomodatística fue entonces sustituida por otra, que pasó a enfrentar grandes turbulencias, presiones inflacionarias, estallido de las burbujas financieras. El capitalismo de los países centrales sufre una crisis en 2008 por medio del relajamiento monetario, o sea, empieza a imperar, en vez de una restricción monetaria para aumentar la supervisión de las empresas, ahora el sistema es obligado a hacer una relajación monetaria para impedir que el sistema colapse. Una cosa importante en este segundo periodo neoliberal es la aparición de la industria informatizada, que es un tipo de empresa que voy a llamar de empresa hub, o en español una traducción aproximada sería la industria concentradora. Con el desarrollo de la tecnología de la informática y de la comunicación, emerge en el segundo periodo una nueva forma de inversión productiva, la industria basada en la concentración y en la gestión de la información, como Uber, Amazon, iFood, etc. Pero también en otras industrias como la farmacéutica se convierten intensivas en conocimiento. Para que eso ocurriera, fueron esenciales los cambios en la organización de la propiedad intelectual. Esto permitió transferir conocimiento de las instituciones académicas para empresas privadas. Permitieron un proceso masivo de monopolio del conocimiento, que es una forma de intentar llevar adelante al capitalismo. El capitalismo no sigue, siempre va intentando superar. Crea barreras y después intenta superarlas. Y en la superación de esas barreras va creando nuevas formas, nuevas funciones, nuevas formas de organización de la sociedad, nuevos tipos de empresas, nuevos territorios que son explotados. Entonces, es una ilusión imaginar que puedes contener esos procesos del capitalismo cuando la tasa de ganancia cae. Esas industrias que llamé de hub son aquellas que internalizan los mercados. Tienen esas características, internalizan determinado mercado, pueden vender mercancías eventualmente como Amazon, pero de forma más general venden un tipo de servicio, rentan el valor de uso de una estructura cibernética de coordinación.
Buscan cazar a los productores de bienes de servicio y a sus consumidores. Transaccionan con aquello que Marx denominaba capital como mercancía. Entonces, no son para la extracción de renta, sino para obtener facilidades jurídicas. Operan de la misma manera que el viejo comercio en dinero de lo que Marx va a hablar en El Capital. El capital financiero se encuentra ahora en el propio centro del capital industrial. Esa forma de empresa, de la empresa hub, es extremadamente importante porque ahí se da una forma de coordinación del proceso económico que puede ser utilizado en la recreación del socialismo, de uno no basado en la acumulación centralizada, pero en un socialismo basado en la descentralización de las actividades productivas, que no serán actividades productivas para generar capital, pero actividades productivas llevadas hacia la producción de valor de uso. Pero eso, como se hace en coordinación, ese tipo de empresa que es la empresa Hub, muestra cómo es posible, en vez de esas empresas ser propiedad privada, se convierten en comunes. Así terminamos la tercera parte y vamos ahora a la cuarta parte. Constará de la historia de la capital de la periferia en la segunda mitad del siglo XX y el inicio del siglo XXI, buscando completar el cuadro que establecimos para los países desarrollados. La presentación va a ser basada en un texto que yo mismo escribí y que se llama El ocaso del capitalismo, fin de la civilización humana, que está publicado en el libro Sonó la alarma, la crisis del capitalismo más allá de la pandemia, y que fue organizado por Solení Biscouto y Jorge Novoa, y que fue publicado por Perspectiva en este año. Vamos ahora del centro a la periferia. Como vimos, el ascenso del neoliberalismo a partir de los años 1980 fue seguida a partir de 1997 por una estagnación, por una crisis estructural. Por este último término se indica un estancamiento en la acumulación de capital que no puede ser más revertido de manera espontánea, o sea, por medio de una destrucción maciza de capital industrial y financiero. Esta solución sería catastrófica para el sistema y por eso es vista como políticamente inviable. En consecuencia, la recuperación no sucede o ocurre apenas parcialmente. Claro, el desarrollo neoliberal tuvo contrapartidas importantes, tanto en el capitalismo emergente en Asia como en el capitalismo periférico de África y de América Latina. Aún buscando una perspectiva más general, aquí nos vamos a concentrar en los casos de China y de Brasil. Entonces, como hicimos anteriormente, vamos a ver la gráfica de la tasa de ganancia en China. En el mismo periodo de 1950 a 2015, esclarezco en este momento que estas gráficas son construidas con los datos de World Table 9.1 y que están disponibles para un conjunto muy grande de países con un cálculo basado en una misma metodología. En esta gráfica, referente a China, observamos también dos periodos. Se observa un periodo que está marcado por el fracaso del socialismo real estalinista, que va a grosso modo de 1950 a 1980, 82, y a partir de ahí se tiene un aumento de la tasa de ganancia bastante expresivo y empieza lo que llamamos el capitalismo desarrollista chino, al cual ellos llaman de mercado. Esta tasa de ganancia crece, digamos, de 80 a 82 hasta el 95 y a partir de eso, en virtud de un intenso proceso de acumulación de capital, empieza a caer.
Entonces dividimos este proceso en un periodo de ascenso y convergencia. Empezamos con una cuestión. ¿China se adhiere al capitalismo o más bien usa el capitalismo? China en particular aprovechó su enorme reserva de fuerza de trabajo convertida en homogénea por el maoísmo para entrar en la globalización liderada por los Estados Unidos. Forneció así fuerza de trabajo barata para el capital mundializado. A partir de 1978, cuando Deng Xiaoping se convierte en el líder del Partido Comunista, se abre hacia las formas propiamente capitalistas de acumulación y hacia la inversión extranjera. El sistema centralizado, o más bien de acumulación centralizada, se transforma gradualmente en mixto, o sea, mantiene la centralización de las industrias estratégicas en las finanzas, en la construcción civil, pero acepta y promueve la concurrencia de las industrias exportadoras de bienes intermedios y finales. La operación es un éxito y China se convierte en la fábrica del mundo. Desde entonces, o sea, en 1998, China pasa a experimentar altas tasas de crecimiento, convirtiéndose en la segunda economía del mundo en PIB total. Se transforma de economía agraria a economía industrial, llegando a ultrapasar a Japón y a Alemania en esta condición. 900 billones de chinos son retirados de la pobreza absoluta y llevados a la condición de fuerza de trabajo industrial. La tasa de ganancia se eleva hasta 1995, pero desde entonces pasa a caer, convergiendo así poco a poco para que los patrones generales de la economía mundial se considerasen como se vio en la gráfica presentada. La intensidad de la acumulación no podría dejar de elevar a la composición orgánica del capital, así como elevar los salarios reales, principalmente en las grandes ciudades. Y estas dos tendencias, como se sabe, reducen la tasa de ganancia. Con su éxito espectacular, la estagnación relativa del G7, China entonces comienza a amenazar la hegemonía de los Estados Unidos y hasta del Occidente en términos de capitalismo. Después de la crisis del 2008, que provocó una profundización de la larga depresión en el centro del sistema, China, con su modelo de capitalismo autocrático, fuertemente dirigido por el Estado, continúa expandiéndose. Ahora va a dejar de ser el país de la mano de obra barata y con superexplotación del trabajo extensiva e intensivamente para convertirse en una sociedad urbanizada que es capaz de dominar la producción en las áreas de alta tecnología y que mantiene la ambición de convertirse en una fuerza importante en el conjunto de las naciones. En este sentido, China pasa a serle sombra a Estados Unidos, que se mantiene, aunque en relativa disminución, como la potencia hegemónica del planeta. Ahora hay un problema. ¿Cómo explicar la tendencia a la caída de la tasa de ganancia observada en China? China ultrapasa con una velocidad espantosa la fase de explotación del plusvalor absoluto hacia la fase de explotación del plusvalor relativo. Aunque el sector privado no sea totalmente dominante, como ocurre en los países del centro del sistema, las leyes de la acumulación de capital no podrían no actuar en la configuración de su patrón de desarrollo capitalista. La tendencia a la disminución de la tasa de ganancia, conforme crece la composición orgánica del capital, así como sus consecuencias, no podría dejar de manifestarse en la economía china. Entonces, en este momento, se coloca una cuestión: la larga depresión ¿llegará a China? Según analistas marxistas de la economía china, esta disminución de la tasa de ganancias será acompañada de una desaceleración de la acumulación de capital, pues esta es una ley inexorable del modo de producción capitalista. Así, China es un caso especial de capitalismo, en el que el Estado tiene un papel fundamental. ¿Hasta qué punto su actuación,
contrariará la tendencia en la caída de inversión privada, la crisis económica eventual, que podrá tener sus efectos minimizados por la actuación voluntariosa del Estado chino, como es de esperarse, un aumento en la ineficiencia de la producción del valor, ya que el Estado se concentra en actividades que no producen valor, pero sí lo consumen. Llegamos, por lo tanto, a Brasil. ¿Cómo se insertó Brasil? ¿Cómo se insertó Brasil en la globalización neoliberal? El cuadro antes trazado, aunque sea un índice, permite ver mejor cómo nuestra economía capitalista se insertó en la economía mundial. En las últimas décadas, a partir también de 1950, la premisa de este escrito es que el capitalismo se constituye como un sistema mundial, compuesto por regiones y países con diferentes grados de desarrollo de las fuerzas productivas y, en consecuencia, de la capacidad de generación de riqueza material. Como estos territorios son espacios de valorización del valor, ellos deben ser vistos de una forma integrada en su articulación económica y geopolítica. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Brasil, con los dos Fernandos, Fernando Collor y Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1990, escogió también, entre comillas, el camino de la profundización de la dependencia y va a pagar un alto precio por eso. Debemos empezar a ver la misma gráfica, la gráfica semejante a las gráficas anteriormente presentadas, que es la gráfica de la tasa interna de retorno. En el caso de Brasil se tiene claramente dos periodos. Se tiene un periodo que vamos a llamar del periodo del desarrollismo asociado. Realmente existe desde el inicio de los años 50, podemos decir que todavía imperó un nacional desarrollista, pero a partir de 1955, más o menos, con el gobierno de Juscelino Kubitschek, empieza un desarrollismo que vamos a clasificarlo de asociado. Este va a durar, a grosso modo, hasta 1980. Después de un periodo de transición y crisis, en donde está marcado por una tendencia inflacionaria persistente y casi de inflación en ciertos momentos. Después de una estabilización que ocurre a partir de 1994 con el Plano Real, Brasil realmente, a partir de 1990 con los dos Fernandos, entra en un periodo que nosotros clasificaremos de casi estagnación neoliberal. En general se considera que la tasa de ganancia calculada por esta gráfica es un poco superestimada en este periodo del desarrollismo asociado, pero de cualquier forma, aun si la corrección de los datos apareciera un poco abajo entre los números 2 y el 0,15, ese nuevo periodo de declive de la tasa de ganancia que va del 75 hasta el presente se manifestaría de cualquier forma. Mirando en conjunto, podemos decir que Brasil va de un periodo de industrialización hacia un periodo de desindustrialización. Si el capitalismo en Brasil fue capaz de internalizar la dinámica del proceso de crecimiento entre 1950 y 1980, a partir de 1990 abandonó ese camino. Después de una década de crisis y transición, se integró fuertemente al proceso de globalización, convirtiéndose en una plataforma de acumulación para el capital internacional, en especial para el capital financiero. Pasó entonces por un proceso de desindustrialización en el que vio pasar la reprimarización de su estructura económica. Perdió así grados de libertad que había alcanzado en la conducción posible de su proceso de desarrollo. El primer periodo, entonces, fuimos clasificados de desarrollismo asociado. Tomando por referencia la gráfica antes presentada,
es necesario distinguir dos patrones de desarrollo en la economía capitalista en Brasil. El primero, que va hasta 1980, es usualmente tomado como una fase en la que domina el desarrollismo asociado. Este patrón está marcado por la búsqueda incesante de la industrialización por medio de la sustitución de importaciones, pero incorporando siempre que sea posible el capital extranjero en la condición de su zona productiva. El segundo periodo, por lo tanto, que se consolida después de un descanso inflacionario, se configura como una fase en la que domina el neoliberalismo. Se abandona el esfuerzo desarrollista y se pasa a adoptar un patrón liberal y periférico de inserción en la globalización. Este segundo periodo ha sido caracterizado por el término casi estagnación, pero aún así eso fue superado por algo todavía peor. Aunque sea una proyección, hace sentido pensar en un tercer periodo que estaría caracterizado por una estagnación completa. El comportamiento del PIB per cápita muestra bien las consecuencias del neoliberalismo y de la financiarización en esta economía grande pero periférica, donde la clase dominante nunca dejó de servirse y se sirvió a los intereses exteriores. Bueno, aquí está la gráfica del PIB per cápita del 47 al 2030. Hicimos evidentemente usamos los datos de las cuentas nacionales del 45 al 2020, a 2019 de hecho, y 2020 usamos la previsión del Banco Mundial en la que se habla de una caída del 8% del PIB e imaginamos una recuperación del 4% en 2021 y un crecimiento a partir de ahí del 1.2% al año. Tal como se previó, se pasó en el periodo del 2016, 17 y 18. Entonces, con estos datos tenemos a partir del 2014 un periodo en el que habrá una caída del Producto Interno Bruto per cápita en Brasil. Y esto está en completo desacuerdo con lo que sucedió en el pasado. Entre el 45 y 1980 tuvimos un crecimiento rápido, bastante rápido, del Producto Interno per cápita del 4,5% al año, que fue el periodo del desarrollismo asociado, y seguido del periodo neoliberal, en el que hubo de hecho una casi estagnación, y donde el PIB per cápita creció apenas el 1.1% al año y que muestra el fracaso del neoliberalismo en cuanto a una política de desarrollo de Brasil. Para caracterizar ese fracaso, nada como una buena ironía, y lo haré entonces. El primer comentario es: del vuelo del águila al vuelo de la gallina. Y esto es lo que la gráfica muestra. A partir de 1980 es muy claro que la tasa de ganancia presenta una tendencia persistente de caída, de tal manera que el crecimiento económico ocurre por medio de pequeñas y altas y bajas. Este patrón fue denominado vuelo de la gallina. El vuelo del águila fue el periodo del dependentismo asociado. Este está marcado por una especialización regresiva, o sea, por una combinación de desindustrialización, reprimarización y financiarización. Brasil, así, no logró su levantamiento con el cual soñó en las décadas anteriores. Al contrario, permaneció con una acción periférica y subordinada, sin independencia tecnológica y financiera. La segunda ironía la expreso de la siguiente manera: del vuelo de la gallina al vuelo del pavo. También es esto lo que la gráfica muestra. No logra la economía brasileña encaminar su conjunto de capitales externos, ya que son necesarios para internalizar las tecnologías más modernas. Además, con la industrialización se perdió la capacidad de crecer por sí mismo. Brasil ya no tiene ningún liderazgo
en la producción de mercancías tecnológicamente avanzadas. Al contrario, ocupa un lugar secundario, mediocre, en la división internacional de trabajo. De esta manera, exporta sistemáticamente excedentes hacia el exterior por las vías del cambio desigual, del envío de ganancias, de los intereses. La economía brasileña se ha vuelto cada vez más dependiente de la producción de productos primarios. Como no tiene una dinámica propia de crecimiento, no se puede prever un periodo de intenso crecimiento, de desarrollo capitalista en Brasil. Posiblemente o volvemos al vuelo de la gallina o continuaremos en el camino de la regresión del vuelo del pavo. Llegamos entonces a la quinta parte, que denominé el futuro del capitalismo, de la estagnación a la descomposición. Esta sesión continúa siendo basada en el texto que escribí, El ocaso del capitalismo, fin de la civilización humana. La crisis estructural, en mi opinión, no será probablemente revertida. Dentro de la perspectiva arriba desarrollada, parece muy difícil imaginar que el capitalismo pueda producir un nuevo periodo de progreso social, en especial en los países periféricos. La tendencia general a la reducción de la tasa de ganancia, algo que se observa en el G7, en Brasil y en China, así como en otros países que aquí no fueron considerados explícitamente, no será revertida de modo significativo en los próximos años. Además, el horizonte impuesto por la presente crisis económica está todavía, diciembre del 2020, muy tormentosa. El endeudamiento de las empresas, de los gobiernos y de las familias se está convirtiendo en algo cada vez más difícil de sustentar. Pongo ahora una cita inspiradora que extraje de un texto de Franco Berardi, que se llama COVID-19. Llega para interrumpir la cadena del capitalismo financiero y fue publicada en la Carta del Instituto Humanitas Unicinos el 21 de mayo del 2020. Dice él, el capitalismo se basa en la explotación ilimitada del trabajo humano, del saber colectivo y de los recursos físicos del planeta. Desempeñó su función en los últimos 500 años. Posibilitó el enorme progreso de la modernidad y el horror al colonialismo y a la desigualdad. Ahora se terminó. Se puede continuar acelerando la extinción del género humano o por lo menos, en la mejor de las hipótesis, la extinción de lo que se conoce como civilización humana. Por lo tanto, debemos poner atención a las previsiones de los ecologistas, que dicen, no es posible olvidar la crisis ambiental, que ya ahora hace estragos de forma inclemente al planeta, en el que prosperó hasta recientemente la civilización humana. Según Luis Márquez en su libro Capitalismo y colapso ambiental, los eventos extremos asociados a lo socioambiental no es algo que se encuentra en el horizonte, pero sí algo que pasa en el día a día de la vida humana de la faz de la Tierra. Aunque los promotores del capitalismo no quieran ver, ellos, así como todos aquellos que sufren las consecuencias del capitalismo, tendrán que enfrentar condiciones cada vez más difíciles en los próximos años, en las próximas décadas. Un futuro difícil nos aguarda. Todos tendremos que enfrentar, en las palabras de este ecologista, las anomalías climáticas, las ondas de calor extremo, las sequías, los incendios forestales, los huracanes, las inundaciones marítimas, la migración y la proliferación de las plagas agrícolas, la difusión de las epidemias, la disminución de las poblaciones de vertebrados e invertebrados, el aumento del hambre global, la explosión de refugiados climáticos y las crisis humanitarias. Además, como se sabe, la pandemia del nuevo coronavirus no es un hecho aislado que será superado
superado de una vez por todas. Al contrario, es una alarma sobre las nuevas condiciones del desarrollo en la faz de la Tierra. Algunas cuestiones deben aquí ser puestas. ¿Proviene de todo esto que se puede esperar la disminución o hasta el fin del neoliberalismo? Dada la magnitud de los problemas a enfrentar, ¿una intervención estatal puede todavía redinamizar al capitalismo? ¿Una nueva socialdemocracia puede civilizar a este sistema económico? No, no creo. El futuro está siempre abierto a varias posibilidades. Del punto de vista del marxismo, pienso, la pregunta que debe ser puesta es la siguiente. ¿El capitalismo está enfrentando una barrera más que va a superar o se encontró ahora con un límite insuperable? La presente crisis muestra que no es una mera repetición del patrón de las crisis pasadas. Tiene algo nuevo que necesita ser resaltado. Si no se trata de un evento sistémico producido por causas endógenas, tampoco no proviene de un choque exógeno, tal como tienden a pensar los economistas tecnócratas. Entonces, ¿de qué se trata? Es necesario tener conciencia de que no se está enfrentando una vez más una crisis cíclica, pero sí un cambio metabólico, una transformación decisiva de la relación del hombre, pero propiamente del capitalismo por ahora con la naturaleza. La cuestión, anteriormente puesta, exige una respuesta. Se juzga aquí que quede en el horizonte de la dialéctica del sujeto automático expuesto en el capital. Es, en primer lugar, necesario hacer una distinción entre barreras y límites. Las barreras, conforme a la tradición del uso del término, son puestas por el propio movimiento de la acumulación del capital, mientras que los límites, según su propia semántica, provienen de las condiciones naturales que son necesarias para su evolución posible en el tiempo histórico. La tierra es la casa de la vida. A grosso modo, tomando el mundo del capital como una falsa totalidad que no engloba ni a la naturaleza ni al propio hombre, aun cuando lo subordina en la práctica, las barreras son obstáculos internos, pero los límites se anteponen externamente al proceso de reproducción del capital. Por eso mismo, la crítica del capital, tal como recomienda Jason Moore, siguiendo los pasos de Marx, debe superar esa dicotomía, sistema económico y naturaleza, para pasar a pensar una tela de la vida que integra ambos en un gran oikos, o sea, en una casa de la vida. Las crisis capitalistas tradicionales son siempre crisis de superacumulación, porque el capital es un sujeto puesto que busca alimentarse crecientemente del trabajo vivo. Es, como se sabe, como ya fue dicho, insaciable y por eso mismo tiende inexorablemente al desenfreno. El avance de la acumulación engendra una disminución de la tasa de ganancia, falta de demanda efectiva, exacerbación financiera, desvalorización del capital existente, o sea, realiza un patrón de crisis, las cuales entonces nunca se repiten idénticamente. En síntesis, el capital es un automovimiento que crea continuamente barreras para sí mismo, pero tiende a superarlas, descargando siempre que sea necesario los pesos de esa superación en el ambiente y en la sociedad. La producción capitalista, dice este autor clásico, tiende constantemente a superar esas barreras, que le son inmanentes, aunque consigue eso apenas en virtud de medios que vuelven a elevar delante de sí misma esas barreras en escala todavía más formidable. Las barreras, sin embargo, no son límites, por lo tanto, tales barreras no pueden imponer en cierto momento un límite absoluto al desarrollo del capitalismo, aunque sí, para superarlas, ese sujeto repetitivo e insaciable necesita convertirse en cada vez más destructivo de sus condiciones de existencia, que también son las de los seres humanos en general.
Realmente, el capital, como principio de desarrollo infinito, no puede avanzar sin consumir predatoriamente la naturaleza humana y la naturaleza no humana. No puede huir de la lógica concurrencial que él mismo se ingenia. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de pensar de la estagnación a la descomposición. Entonces parece cada vez más evidente que el proceso de acumulación de capital está ahora enfrentando nuevos límites, y no apenas barreras. Y son estos que llevan a pensar en el pasaje posible de la estagnación hacia la descomposición. Para entender eso teóricamente, tal como ya fue indicado, es necesario comprender el sistema del capital como una falsa totalidad. El capital, sujeto de un proceso que tiene una dinámica propia, trabaja constantemente para crear un mundo para sí mismo, fines que no le son inherentes. Además, no respeta su lógica natural de reproducción. Por lo tanto, podemos pensar el límite último del capitalismo. En consecuencia, es desde ese exterior que puede venir una limitación decisiva al proceso de reproducción del capital. Esto es de la relación del capital. Marx, como se sabe, pensó a la clase operaria, al proletariado, como el límite externo posible del capital. Ahora, eso se convirtió en una cuestión controversial. De cualquier modo, pienso, no debe ser pensado empíricamente, pero como un presupuesto histórico, como una potencia que eventualmente se puede transformar en una acción. De cualquier modo, apenas las mujeres y los hombres, no comprometidos con el capitalismo, organizados de diversas formas y varias líneas, podrán ponerle un límite a la existencia del capitalismo. Creo, aún no yendo más allá de lo obvio, que solo podrá haber éxito en esta acción si hay una integración del socialismo basado no en el Estado, pero en comunes, democracia, libertad y ecología. Llegando pues al fin, fue presentado un gran panorama de la crisis histórica, del modo de producción capitalista. Seguramente tiene muchas lagunas y muchas fallas. No espero cumplidos, pero sí debate, cuestionamientos y críticas. Espero haber indicado solamente la importancia de la crítica de Karl Marx al capitalismo y a la economía política para comprender el pasado reciente y el presente y el futuro del capitalismo. Espero haber entusiasmado a los espectadores, a los amigos del PSOL, para acompañar al curso que sigue sobre la obra monumental de Karl Marx. Muchas gracias, profesor Eleuterio, por esta exposición brillante que nos posibilitó una visión panorámica de largo plazo, de medio plazo y de corto plazo del capitalismo y sus crisis, con la presentación de evidencias económicas al respecto y que nos demuestran la vigencia de la ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia, una interpretación vigorosa y rigurosa a partir de la teoría del valor, analizando la crisis y su carácter estructural, presentando los elementos más políticos, la cuestión de la autoorganización de los trabajadores y de la democracia. Yo diría de la democracia socialista como el camino a perseguir. Muchas gracias en serio por su exposición. Vamos a abrir ahora nuestro periodo de debates. Enseguida vengo con algunos avisos. Atendiendo a los pedidos de esclarecimiento que están apareciendo en nuestro chat, están organizando las informaciones para que las pueda compartir con ustedes. Quiero abrir nuestro momento de debate y de preguntas para platicar con el profesor Eleuterio online. Con una cita de Marx del 18 Brumario, los hombres hacen su propia historia, sin embargo, no la hacen de libre y espontánea voluntad, pues no son ellos los que escogen las circunstancias con las cuales es hecha, pero éstas les fueron transmitidas así como se encuentran. O sea, si el capitalismo está en crisis, tal vez uno de nuestros temas aquí sea ¿el capitalismo se cae solito?
o necesita de mucha lucha, profesor Eleuterio? Esta sería nuestra primera cuestión para provocar el debate. Una cuestión que me parece muy importante para ser discutida en el ámbito de los militantes socialistas.